Biblia es palabra de Dios y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es candil que ilumina en medio de la oscuridad y es la palabra que guía a toda la comunidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como nuestra cuma, con ella hay que echar podar toditas las amarguras que hay en nuestra realidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como la lluvia que hace crecer nuestras milpas, que hace crecer las semillas del amor y la alegría. La Biblia es como las tortillas que hacemos en el comal, porque es para compartirla en calor de fraternidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Vamos a empezar poniéndonos en presencia del Señor. Para eso hemos elegido una canción que a la vez es una oración de inicio de nuestro curso. Ante tu presencia. Por favor, Mariela. Señor, tienes ante tu presencia. Crucemos a ti, yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración. Que te ofrezco. En ti me gozaré, Señor Jesús.
Escucha, buen Señor, mi oración, que te ofrezco. Oh Señor Jesús, úngeme. Nuevamente, buenas noches, amigos y amigas, y sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidos. El día de hoy, para empezar, hemos creído conveniente hacer invitación a una persona que vivió los tiempos de Jesús, que nos puede trasladar un poquito cómo era la vida en ese momento. Estamos a la fila para que nos pueda dar su testimonio. Adelante. Muchas gracias, Juan, por permitirme participar en esta reunión. Hola, amigas y amigos cristianos y cristianas del siglo XXI. Me llamo Lucía, pero mi nombre no interesa mucho, porque en mi pueblo, Cafarnaúm, soy conocida como la suegra de Simón, o mejor dicho, como la suegra de Pedro, como lo llamaba Jesús. Quiero a Simón como un hijo y él me quiere mucho como a una madre. Y hoy día estoy aquí para dar testimonio del gran poder sanador de Jesús. No por haberlo visto curar a otras personas, sino por lo que hizo en mí. Jesús me devolvió la vida cuando estaba a punto de perderla. Y eso nunca podré olvidarlo. La primera vez que lo vi, estaba en la cama, postrada por la fiebre. Me dolía todo el cuerpo y sentía una gran debilidad que no me permitía ni siquiera ponerme en pie. Mi familia y mis vecinos estaban bastante preocupados. Yo ya conocía algo del maestro, porque Simón no paraba de mencionarlo en sus conversaciones. Todas las tardes, cuando regresaba a casa, siempre nos contaba algo nuevo sobre lo que había dicho o lo que había hecho. Sinceramente, mi hija y yo no le creíamos mucho, porque Simón era muy exagerado. Pero ahora sé que todo lo que él dijo sobre Jesús era verdad, y hasta me parece que se quedó corto en sus expresiones de admiración y de respeto. No me di cuenta cuando mis parientes volvieron de la sinagoga, donde habían ido como todos los sábados. Me despertó la voz fuerte de Simón, que muy cerca de mí le estaba contando al maestro lo que me pasaba. Cuando Simón terminó de hablar, Jesús me miró y pude ver en sus ojos una gran compasión por mí. Tal vez le recordé a su mamá, a quien había dejado en Nazaret. Pues me tomó suavemente de la mano y me jaló para que me incorporara. Y yo, que me encontraba postrada, débil y adolorida, logré levantarme sin ninguna fatiga. Y después, apoyada en sus brazos jóvenes y fuertes, me puse de pie. Todos los presentes aplaudieron complacidos. Y yo, para celebrar mi alegría por verme curada de mi enfermedad, me fui rápidamente a la cocina a hacer lo que sé hacer, lo que hago todos los días, preparar la cena. Sin embargo, esta vez lo hice no como una rutina, sino movida interiormente por una profunda gratitud y una profunda alegría.
Este episodio de mi vida, aparentemente sencillo, pero muy significativo para mí, cambió definitivamente mi manera de pensar, mi manera de actuar, no solo con respecto a Jesús, sino con respecto a Dios, a los demás y a la vida misma, que es sin duda una gran riqueza que no sabemos valorar mientras tenemos salud. Jesús conquistó para siempre mi corazón y la de toda la familia. Actuó con tanta familiaridad, con tanta naturalidad, con tanta sencillez y a la vez con tanta decisión y seguridad, que es imposible no sorprenderse y menos aún no empezar a amarlo y a escuchar con atención cada una de sus palabras llenas de sabiduría y bondad. Mi hija y yo, que andábamos un poco molestas con Simón por su abandono en los últimos meses, tuvimos que reconocer que tenía razón en querer seguir a Jesús, a donde él iba, pero eso implicaba que se ausente de Cafarnaúm varios días a la semana. Aquella tarde fue muy especial para todos. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero el recuerdo de aquel encuentro sigue vivo en mi corazón e inspira todo lo que pienso, todo lo que digo y todo lo que hago. Jesús no solamente me devolvió la salud física, sino también el ímpetu de una nueva vida y unas ganas enormes de seguir adelante, creciendo como persona y como mujer. Al tomarme de la mano, me transmitió su fuerza sanadora y me dio un nuevo impulso y una nueva razón para vivir. Entendí que la vida humana alcanza su esplendor en el reconocimiento de la bondad de Dios y en el servicio sencillo y oportuno a todas las personas con quienes uno vive o con quienes nos encontramos cotidianamente. Y lo servimos con lo que habitualmente hacemos. No hay que buscar nada diferente ni extraordinario. Todo esto me lo dijo Jesús con su mirada cálida y compasiva, con la fuerza y la ternura de su contacto físico y con el amor infinito que de él emanaba. Después, sus palabras me lo confirmaron, y aquí estoy, como una fiel discípula suya, empeñada en contar mi experiencia a otras personas para llevarlas hacia él. Si recibí la gracia de conocerlo personalmente, tengo que compartirla con otros, más ahora que Jesús ya no está entre nosotros de forma física, pero que vive en el corazón de cada uno de nosotros, de quienes hemos creído en él, y también está presente en la comunidad que formamos en su nombre, comunidad que formamos para hacer realidad las enseñanzas que nos dio con sus palabras y con el ejemplo de coherencia y fidelidad a Dios, a quien se sentía profundamente unido como su hijo muy querido. Amigas y amigos, si quieren conocer más a profundidad a este joven carpintero de Nazaret, que marcó con sus huellas un camino, y a las personas que le siguieron, les invito a que continúen participando en este importante curso con muchas ganas, con mucho ánimo, con mucha esperanza y con mucha fidelidad. Muchísimas gracias por escuchar. Bueno, sean todos, todas bienvenidos y bienvenidas. Estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente este año, ¿no? A pesar de todas las circunstancias. Reciban un cordial saludo del equipo bíblico y de formación espiritual, ¿no? Del SEM. Este año sentimos, ¿no? Como todos los años, hablarles acerca del Evangelio del año, ¿no? Es decir, el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos
Es el más antiguo y a la vez el más breve y conciso de los cuatro. Todo el libro de Marcos está caracterizado como un simple comienzo. ¿Pero un simple comienzo de qué? Marcos, desde su primera palabra en su evangelio, nos pone comienzo de la buena nueva de Jesús. ¿Es así? De que si queremos realmente continuar lo que Él desea, debemos prepararnos para ser discípulos y seguir con el proyecto que Él nos presenta. Marcos, en cada uno de sus capítulos que nos va desarrollando, nos presenta a Jesús en continua actividad. Nos habla no de sus palabras, sino de sus hechos que va desarrollándose poco a poco. Hoy día vamos a realizar un acercamiento inicial al Evangelio de Marcos, ¿no? El primero que se ha puesto por escrito. Y surjan muchas interrogantes, ¿no? Que nos permiten descubrir cómo fue el contexto vital, la realidad en la cual se escribió este Evangelio. ¿Quién escribió el Evangelio? ¿Cuándo? ¿Para quién? ¿Dónde? ¿Por qué? Entonces, vamos a ir respondiendo a cada una de estas preguntas. La primera es, ¿quién escribió el Evangelio de San Marcos? El siguiente. La tradición nos dice que fue Juan Marcos, el hijo de la señora María, que prestaba su casa a las reuniones, prestaba su casa para que los seguidores de Jesús se reúnan. Este Juan Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé en sus viajes misioneros. Estuvo cerca de Pablo cuando estuvo preso. Y en Roma lo encontramos como secretario de Pedro. Juan Marcos era un judeo cristiano, discípulo de Jesús, de la segunda generación. Es decir, que no fue del grupo de los 12 y que conoció a Jesús a través de Pedro. Estudios recientes nos dicen que no se conoce al autor con exactitud. Entonces, estamos frente a un escrito anónimo. ¿Cuándo se escribió el Evangelio de Marcos? Hay muchas opiniones que dicen cuándo se escribió. Lo más probable es que se escribió después del año 64, después que se inicia la persecución a los cristianos por parte de Nerón, hasta el año más o menos 70, en que los romanos destruyeron Jerusalén. Entonces, algunos dicen que se escribió en el año 65 después de Cristo, otros dicen entre el 67 y el 70, otros dicen el 70, entonces tampoco hay no hay acuerdo sobre la fecha exacta. Entonces podemos decir que se escribió entre el año 67 al 70 después de Cristo. ¿Dónde se escribió? Tampoco hay acuerdo sobre eso. Algunos dicen que se escribió en Siria, ¿no? En Judea, en la parte de, perdón, en Siria, ¿no? Otros dicen que se escribió en Roma. Algunos dicen que se escribió en Siria y luego ese texto se llevó y se distribuyó entre los cristianos que viven en Roma. Entonces tampoco sabemos con exactitud dónde fue escrito este evangelio. La mayoría cree que fue en Roma. Ahora, ¿por qué se escribió? ¿Por qué Marcos escribió este evangelio? ¿Qué es lo que estaba pasando entre los años 64 y 70 en el mundo y en la comunidad cristiana? Siguiente. ¿Qué estaba pasando en el mundo? Bueno, todos sabemos que Roma ocupaba un vasto territorio, ¿no? Entonces todos los pueblos el pueblo de Israel y los pueblos aledaños eran colonia romana, ¿no? En esta época se prohibió el cristianismo. Había mucho odio, malevolencia, difamación, persecución y tortura contra los cristianos. Lo consideraban un peligro para el imperio. También en este lapso de tiempo
ocurrió la rebelión de los judíos de Palestina contra la invasión romana. No sabemos que esta rebelión terminó con la destrucción de Jerusalén y del templo. También hubo represión por parte de los romanos, mucha represión a raíz de esta rebelión. Los judíos no cristianos decían que Jesús no podía ser el Mesías, porque todo aquel que muere en la cruz era un maldito de Dios. Entonces, un maldito de Dios no podía ser el Mesías. Entonces, la cruz era un obstáculo para creer en Jesús. Ahora, ¿qué estaba pasando en la comunidad cristiana a la que Marcos escribió su evangelio? El cristiano no era conformista, rechazaba a los dioses y el culto al emperador, y esto los creó muchos anticuerpos en el imperio. Hay una amenaza constante de persecución a partir del año 64. Incluso los acusaron de un incendio de Roma. Había mucho miedo entre los cristianos. Muchos discípulos habían muerto. Ya había muerto Pablo, ya había muerto Pedro. Y algunos miembros de la comunidad creían que la persecución era culpa de algunos cristianos progresistas. Algunos habían renegado de la fe, la habían traicionado o habían huido. Otros habían decaído del entusiasmo y estaban viviendo la rutina. No había ninguna motivación. Algunos no sabían si debían entrar o no en la rebelión judía contra el Imperio Romano, y esto causó tensión en la comunidad. Algunos decían que la cruz era una locura, que no debía formar parte de la vida cristiana. Y esto llevó a más de uno a tener ideas diferentes sobre Jesús y se preguntaban, ¿realmente quién es Jesús? También había una crisis de fe debido a la oposición que experimentaban entre la fe que profesaban y la experiencia dura de vida que estaban viviendo. Por un lado confiesan a Jesús como Mesías e Hijo de Dios, y por otro lado no ven este señorío en el día a día, en la historia concreta. Había problemas internos entre los líderes, había tensiones, había luchas internas, no se sabía cómo coordinar una comunidad cristiana. Sin embargo, muchos no se desviaron de su fidelidad y compromiso y se preguntaban, ¿cómo ser discípulo de Jesús en esta situación tan difícil, tan dura, tan crítica? Ahora, ¿para quién se escribió este evangelio? No sabemos si fue para una comunidad o para comunidades cristianas, pero lo que eran helenísticas, de lengua griega y radicada en algún lugar del Imperio Romano. Eran paganos que se habían convertido al cristianismo y estaban perseguidos por su fe, ¿no?, en Roma. Bueno, Marcos es el único evangelista que dice que su escrito es buena nueva. ¿Qué quiere decir evangelio? El evangelista procura mostrar lo que hace Jesús. Su evangelio, la buena nueva que encontramos allí, son las acciones de Jesús. Viendo, entendiendo y siguiendo la práctica de Jesús es como se aprende y se transmite la buena nueva, es decir, el evangelio. El objetivo de este taller es tener un conocimiento más cercano de Marcos para apreciar quién es Jesús, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus actitudes, pero también quién es el discípulo, a qué está llamado un discípulo. Todos y cada una de estas interrogantes lo iremos descubriendo paso a paso. Por ello, para ello esta semana y las que siguen, vamos a presentar una cita bíblica esencialmente de un milagro, donde analizaremos las manos de Jesús.
Todos sabemos que la actuación de Jesús está sostenida por los gestos. Las manos son de gran importancia en el gesto humano. Pueden curar, pueden herir, pueden acariciar o pueden golpear, pueden acoger o pueden rechazar, pueden construir o pueden destruir. Jesús toca a sus discípulos caídos para levantarles, devolverles la confianza, infundirles nueva fuerza y ponerles en pie. Jesús coge a los enfermos para arrancarles del mal. Los coge como gesto de cercanía y compasión, de acogida y de protección de la exclusión. Jesús impone las manos en un gesto de bendición que transmite fuerza curadora. Para las cristianas y los cristianos, las manos de Jesús son las manos de Dios, que es Padre y que es Madre. Manos que tiende a todo ser humano necesitado de apoyo, de fuerza, de ternura, de compañía, de compasión, de protección. Bien. Hoy día, como ya hemos escuchado al inicio, ¿se acuerdan que habló una persona, ¿no? Alguien que vino del pasado y nos contó su historia con Jesús, ¿no? ¿Cómo fue su experiencia con Jesús? Entonces, ahora vamos a escuchar el texto bíblico que hace referencia a esa persona, ¿no? Y tiene por nombre, en este caso, Jesús sana a la suegra de Pedro. Y está en Marcos 1, del 29 al 31. A ver. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacob y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Ahora vamos a analizar frase por frase qué es lo que nos viene a decir este evangelio. Vinieron a casa de Simón y Andrés. Parece ser que Jesús estaba hospedado en casa de Simón Pedro. Probablemente sea así. En aquella época, el Señor había pasado su juventud y hasta ese entonces había vivido en Nazaret. Allí era conocido como el carpintero de Nazaret. Cuando comenzó su ministerio público, se trasladó a vivir a Cafarnaúm y puede ser que en ese momento estuviese viviendo en casa de Simón Pedro. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Es la segunda frase que aparece en el Evangelio. Para los antiguos, la fiebre era de origen demoníaco. En esos tiempos, había tres clases de fiebre: la fiebre malta, la tifoidea y la malaria. Todas ellas, muy malas, no eran una enfermedad cualquiera. La malta se caracterizaba por debilidad. La tifoidea es una enfermedad infecciosa y potencialmente letal. Se trata de una enfermedad muy contagiosa. Se caracteriza por fiebre alta, intermitente, viene y se va, 40 grados centígrados, sudoración profusa, gastroenteritis y diarrea. La malaria era muy común. Como la zona era muy pantanosa, por lo tanto había muchos mosquitos que te picaban y transmitían la enfermedad. Era muy mala y hasta ahora es muy mala. Como podemos apreciar, algo malo estaba pasando en su organismo y no existía antibiótico. En esos tiempos solamente se curaban con hierbitas.
Haciendo una comparación, la situación era similar a lo que sucede actualmente con el coronavirus. No existe cura conocida. Se trata de calmar los síntomas experimentándose con una u otra medicina. En aquel entonces se le daba el té de esto, el té de esto otro. Se necesitaba algo fuerte, algo milagroso para salir de esta enfermedad. La siguiente frase que encontramos es: enseguida le hablaron de ella. Cuando estuvieron en la casa, al ver que la suegra de Pedro estaba enferma, le hablaron de ella al Señor. El hablar de ella al Señor es un buen hábito que debemos de practicar, el presentar a los enfermos al Señor en oración. Eso lo encontramos en algunos textos, como en Juan 11, del 1 al 3, en Filipenses del 4, capítulo 4, versículo 6, en la primera de Pedro, en capítulo 5, versículo 7. Recordemos, Jesús venía de la sinagoga. Todo el sábado había estado ahí curando. Curó al endemoniado y de él salió una fuerza extraordinaria. Podíamos imaginar que él venía a descansar. Pero encontramos que él nunca está cansado lo suficiente para dejar de ayudar. Agarra fuerzas una y otra vez. Ahora, hermanos, vamos a dividirnos en grupos. Nos va a ayudar Gustavo en dividirnos. A ustedes les va a aparecer un aviso donde dice que ustedes deben aceptar, y vamos a compartir durante 8 minutos. 6 dice la usted, pero vamos a compartir 8 minutos. ¿Qué experiencia de confianza en el Señor te ha tocado vivir en este tiempo de pandemia? Repito, ¿qué experiencia de confianza en el Señor te ha tocado vivir en este tiempo de pandemia? Bueno, tenemos una pregunta, ¿no? Y como no tenemos tanto tiempo, de repente podemos ir conversando. ¿Qué expectativa de confianza en el Señor te ha tocado vivir en este tiempo de pandemia? ¿Qué expectativas de confianza en el Señor te ha tocado vivir en este tiempo de pandemia? ¿Quién quiere comenzar? Buenas noches, soy Clinda. Hola. Sí, para comentarles. Mira, en la época de pandemia teníamos mucho miedo para salir a las calles, por ejemplo, por lo del... Teníamos que salir por Cáritas y nos armamos de valor para salir a repartir los víveres, ¿no? Pero siempre con el miedo de contagiarnos. Y bueno, en el largo plazo que estuvimos encerrados, igual nos contagiamos, ¿no? Pero Dios creo que ha sido muy bondadoso con nosotros, que nos ha mantenido sanos, porque estamos aquí adelante dando testimonio de que Él todavía tiene mucho más trabajo para nosotros, ¿no? Yo me considero una persona de fe, por lo tanto, si es que me iba con el Señor, yo sabía que no había temor, ¿no? Estaba esperando la voluntad de Él y estoy acá adelante para seguir, ¿no? Seguir con el trabajo de la iglesia. Yo también en este tiempo de pandemia, más bien me mandaron a descansar porque como soy vulnerable, yo soy diabética e hipertensa, pero con el grupo de oración estamos todavía orando por nuestros hermanos que están enfermos y por todas las necesidades que haya también. Ahí estamos en oración y pidiéndole a Dios nomás de que apoye a nuestros hermanos que están pasando por esta terrible pandemia, ¿no? Y tuvimos un dolor muy grande, quizás usted lo conoció, al hermano Víctor Cianca, que falleció. Entonces, se hizo todo lo posible, pero ya pues no se pudo. Ya la mano del hombre ya no pudo.
Entonces, en digo yo, ¿no? Doy gracias a Dios. Yo no me he enfermado, ninguno de mi casa se ha enfermado, a pesar de que ellos están batallando también, porque como decimos, Jesús es el comandante y ellos son los del ejército. Ellos están en los hospitales trabajando en áreas COVID y yo le pido a Dios con mucha fuerza que el Señor me dé la fortaleza para no doblegar y darle fuerzas a ellos también, ¿no? Eso es lo que podía yo comentar del tiempo de pandemia. Gracias. Gracias. El otro versículo nos dice que Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó, ¿no? Marcos relata cómo se realizó la curación con 3 verbos de movimiento, ¿no? Dice, luego de tomar conocimiento de la enfermedad de la suegra de Pedro, Jesús muestra estas actitudes. Primero, se acercó. Jesús, al ver a la suegra de Pedro en cama, se acerca y repara en qué es lo que le está sucediendo en realidad. Él es el que toma la iniciativa. En él existe la voluntad de sanar. Él se encamina y va al encuentro de la suegra de Pedro, va al encuentro de la persona. Lo segundo es que la tomó de la mano. Jesús la toca, busca esa cercanía, toca amorosamente la mano de la mujer y lo hace como signo de amor, de amistad, de preocupación, de encuentro personal. En ese toque le infunde ánimo y le infunde esperanza. Lo tercero que hizo fue la levantó. Jesús la ayuda a levantarse, la resucita, le da nueva vida, no la deja sola, acompaña el proceso de sanación, le ayuda a ponerse de pie, a sentirse estable, segura. Solo así ella podrá reconocerle y servirle. Entonces, para nosotros, lo primero que hemos de hacer con los que nos necesitan es acercarnos, reparar en qué es lo que requiere, no hacer prejuicios muchas veces negativas fuera de la realidad, y no hacer solo lo que el prójimo necesita, sino que hay que darle un valor agregado, hay que hacerlo con gestos de amor, acompañarle con ternura y paciencia en su proceso de sanación. No hacer las cosas simplemente por hacerlas. Entonces ahora les invito a que nuevamente pasemos a nuestro pequeño grupo y compartamos nuestra respuesta sobre qué actitudes de Jesús has experimentado en tu vida en estos tiempos y cómo te hicieron sentir. ¿Qué actitudes de Jesús has experimentado en tu vida en estos tiempos y cómo te hicieron sentir? De igual manera lo vamos a poner en el chat para que todos lo tengan, ¿ya? Bien, bueno, la pregunta es, ¿qué actitudes de Jesús has experimentado en tu vida en estos tiempos y cómo te hicieron sentir? ¿Qué actitudes de Jesús has experimentado en tu vida en estos tiempos y cómo te hicieron sentir? A ver, tenemos las actitudes de Jesús. Uno es, se acercó, lo otro es, la tomó de la mano y lo otro es, la levantó. Se acercó, la tomó de la mano y luego le da ánimo, la levanta, ¿no? La levanta de la cama. ¿Quién quiere comenzar? ¿Puedo dar mi testimonio? Sí, por favor. Sí, yo justo en estos tiempos me interné de emergencia, me operaron y luego he estado en postoperatorio. Y yo he sentido toda esta experiencia como si fuera Jesús el que se acercó a mí, porque con todo esto de la pandemia y todo, para que me atiendan en emergencia, era como que yo iba con Abby y
y nos llevaba de la mano Jesús, porque todo se daba para que puedan atenderme. Igualmente se desocupó una cama y me internaron. Y bueno, o sea, yo he sentido eso y ahora estoy levantado, ¿no? Entonces, digamos, han sido 2 meses, 3 meses de sufrimiento, pero que yo también sentía como que acompañaba la pasión de Jesús para el alma que más lo necesita, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiera compartir sin meter más floro, ¿no? Hola, hermana, ¿me escucha? Sí, Alicia. Buenas noches. Bueno, como experiencia que también en estos momentos estoy con la enfermedad del COVID, para no deprimirme, ¿no? Lo único que es agarro la Biblia, leer, distraerme en la Biblia. Es tan grande el amor de Dios que me ha dado este ejemplo para seguir adelante. ¿Cómo no dar gracias a Dios? De verdad que yo no pensaba esto, pero yo me encuentro bien, estoy mejorando. Gracias a Él, gracias a su sanación del Señor. Yo sé que Él me tocó, Él me está sanando. Le agradezco bastante que Dios nos dio a su Hijo como ejemplo, que Él nos trajo a su Hijo para salvarnos. Y eso es lo que yo siento ahora, yo lo siento, su sanación del Señor. Pero trato de no deprimirme, ¿no? Porque a tantas personas que he visto, que conozco, se han deprimido bastante con esta enfermedad. Pero yo le doy gracias a Dios, hermana, que estoy mejorando. Y doy mi testimonio también que Él está vivo en mí, a mi lado, cuidándome. También empujándole a mis hijos que se preocupan por mí, sobre todo una hija que tengo, una sola hija mujer tengo, ni 2 varones, pero mi hija se preocupa bastante por mí y cuidándome de no dejarme hacerme nada, y le doy gracias a Dios. Gracias, hermano. Mi testimonio es tan maravilloso que ya tuve más, y todas estas cosas me hace amar a Dios. Gracias, hermano. Gracias, Alicia. Gracias, Alicia. Mira, qué bueno que estés en este momento con nosotros. Y también este espacio te va a ayudar, ¿no? A no sentirte sola, sino sentirte acompañada por todos nosotros y sentir las actitudes de Jesús de repente en cada uno de los que están aquí presentes. Gracias por compartir con nosotros. Ahora Gracias, vamos a hermano. continuar, ¿ya? Vamos a continuar porque nos falta ver una última parte del texto, ¿no? Y es justamente cuando dice, ¿no? Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía, ¿no? Esta experiencia que esta mujer tuvo con Jesús, ¿no? Que le hizo luego servir. Cuando la fiebre desaparece, tú normalmente no te sientes bien, ¿no? Estás debilitada, es algo que realmente todos hemos experimentado. Con la fiebre nos sentimos cansados, agotados hasta cuando termina, ¿no? Pero sin embargo, la suegra de Pedro, ¿no? Tuvo fuerzas, ¿no? Para levantarse y servir sin sentir esta convalescencia que normalmente se siente, ¿no? Al servir al Señor, aquella mujer solo estaba empleando para Él la energía que Jesús mismo le había dado, ¿no? Al tocarle, al sanarlo. Esto es algo que siempre hemos de recordar. El Señor no solo nos ha liberado de muchas cosas malas, sino que nos ha dado dones para emplearlos al servicio del reino de Dios. Somos salvos para servir, ¿no? Todos podemos servir en realidad. Y si de verdad sentimos la mano sanadora del Maestro, lo vamos a hacer, vamos a servir, ¿no? Porque es parte de ser cristiano.
Vamos a analizar un poquito más. En aquellos tiempos la enfermedad se creía que era consecuencia de algo malo que has hecho, ¿no? Porque has hecho algo malo, estás enfermo. Como hemos dicho, las enfermedades de ese entonces que ocasionaban fiebre eran todas muy contagiosas. Además, no estaba permitido que un hombre tocara a una mujer. Sin embargo, Jesús antepone la dignidad humana y no tiene miedo, ¿no? La mano de Cristo contagia y transforma a la mujer, no al contrario, no es que la mujer le contagia su enfermedad a Jesús. Jesús la toma de la mano y la resucita, ¿no? Porque la señora estaba echada en su cama sin poder moverse y Jesús la levanta. Un poquito más, a ver qué más podemos sacar de este texto. Jesús presenta a la mujer como modelo del discipulado, ¿no? Es una modelo de discípulo, modelo de la iglesia que debemos tener. Agradecimiento, actitud y acción. 3 cosas fundamentales. No hay forma de devolver o pagar todo el amor que Jesús nos regaló y nos sigue regalando, ni por la bendición que recibimos por ser hijos de Dios. Pero una cosa podemos hacer, ponernos a servir en lo que podamos tan pronto como se nos sea posible. Es en la actitud de dicha mujer que hemos de reflejarnos. No hay excusa. Jesús no interpuso excusas para sanar a la mujer y ella por su lado tampoco, ¿no? Tampoco lo hace. Para dejar de hacer eso que le gustaba tanto, que es estar en la cocina. Podemos recordar a muchas mamás cómo les gusta, ¿no? Servir, estar en la cocina, lo hacen realmente porque les gusta, ¿no? Y eso lo podemos ver reflejado en esta mujer. Ahora vamos a tener otro momento de grupos. Acá dice 8, pero en realidad van a ser 6 para poder tener un poco más de tiempo luego para conversar, ¿ya? ¿Qué reacciones tuviste al sentir la presencia de Jesús actuando en tu vida en estos tiempos difíciles? Vamos, siéntanse confiados en conversar. Sí, Ana, cuéntanos. Activa tu audio. Sí, buenas noches. Tuve dificultades con mi internet, conecté un poco tarde, mil disculpas. He estado siguiendo, escuchando lo que nos ha compartido Leslie, Alicia, y acá la reacción. Bueno, yo quiero manifestar que este año, en el febrero, mi hijo partió al lado de Dios y, bueno, producto de una enfermedad discapacitante que era la distrofia muscular tipo Duchenne, y lamentablemente desde noviembre empezó a deteriorarse bastante. Algo que no puedo, conversando con mi hija, viendo, algo que un día antes que él se vaya, que fallezca, estábamos los dos solos, porque mi esposo también estaba delicado del corazón, y mi hija estaba descansando porque me ayuda en el día, y en la madrugada mi hijo me dice: mamá, estamos solos los dos, llamé al médico, emergencia, no querían, todos por el COVID, no se podía, y me dice: mamá, estamos solos. Y dije: no, hijito, no estamos solos, Dios está con nosotros, Jesús, la Virgen María, ahí oremos. Y empezó que tranquilizó, y bueno, al día siguiente se fue, ¿no? Y yo doy gracias a Dios, he sentido su presencia, porque desde que él falleció, como yo lo cargaba, él no podía caminar, no movía los brazos, nada por esta enfermedad. Yo lo cargaba, el último mes lo he estado cargando y todo, y últimamente pues me ha dado una tendinitis en el brazo izquierdo, y es algo que no entiendo, porque cuando mi hijo estaba, me dolía el brazo, pero era que yo podía cargar, pero ahora que no está, es como que me duele más, ¿no? Entonces yo digo: Dios me estuvo ayudando, ¿no? Digo: no, Dios me dio fuerzas, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y eso de atenderlo y verlo nos ha hecho sensibilizar que Dios está.
Y cuando alguien está con COVID, está enfermo y se siente sola, no está solo. Dios manda, ¿no? Y a través de cada uno de sus testimonios de ustedes, de ese pequeño compartir que cada uno, ¿no?, en su vecindad vemos, y que no se nos permite la cercanía física, pero orando se siente la presencia. Eso era lo que quería compartir. Muchas gracias. Como dice la suegra, ¿no?, que fue a verlo, estaba con fiebre, pero se levantó a servir. Yo creo que mientras servimos estamos como que Dios nos sigue dando fuerzas, pero si nos deprimimos, nos quemamos, entonces, ¿no? Entonces eso es lo que está motivándome, ¿no? Este brazo izquierdo, menos mal, lo puedo, estoy, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Anita. Bueno, yo he sentido la presencia de Dios también cuando estuve enferma, ¿no? Porque muchas personas amigas, cercanas, familiares han orado, ¿no? Obviamente que no se podían acercar a nosotros porque es un peligro acercarse porque puedes contagiarle, ¿no? Y no sabes cómo va a reaccionar esa persona. Y yo sentí este amor, en las oraciones, ¿no? De las personas que estaban ahí. Uy, no sé qué hice. En las oraciones de estas personas, ¿no? Y que me decían y me deseaban cosas bonitas todos los días, ¿no? Es la forma que Dios ha encontrado para que yo no me deprima y no me hunda, ¿no? Porque realmente también esta enfermedad o cualquier otra nos deprime, nos pone tristes, ¿no? Tenemos miedo, el miedo se apodera a veces de nosotros, ¿no? Y esa fortaleza que te da el amor de las personas cercanas es lo que te da fuerza para seguir, ¿no? Al menos en este momento que no podemos tener cercanía, como dice Anita, ¿no? No podemos abrazarnos, pero a través de las oraciones estamos presentes. Y de la llamada por teléfono, y de los mensajes, ¿no? ¿Quién más quiere compartir con nosotros cómo ha sido o cómo ha reaccionado cuando se dieron cuenta de que Jesús tiene actitudes en ustedes? Bueno, buenas noches con todas, con todos. Por ejemplo, yo he sentido la acción de Jesús también en mi vida ahorita, porque llegó el COVID a mi casa también, y realmente yo me cuido, nos cuidamos bastante, ¿no? Como todos, como ustedes también seguro. Entonces, cuando llegó el COVID, yo dije, bueno, realmente en mi zona, prácticamente creo que el 95% de mi barrio todas las casas están pasando por eso. Entonces yo dije, bueno, Señor, nosotros nos hemos cuidado bastante. Ahora es tu acción nada más, porque ya nosotros, ya no depende nada de nosotros, todo depende de ti. Estamos en tus manos, todo lo pongo en tus manos, Señor. Y bueno, y seguimos adelante, ¿no? Entonces yo he sentido, realmente no tuve miedo, tuve mucha fortaleza y he podido cuidar de las personas que han estado delicadas, ¿no? Cuidar de una niña pequeñita que estaba con la fiebre. Entonces yo he sentido mucha fuerza, en ningún momento tuve miedo, sabía que hay mucha gente orando por mí, por nosotros y por todos los enfermos. Entonces yo sentí esa seguridad del poder de la oración y pues ahora doy gracias infinitamente de que nos hemos hecho la prueba a las demás personas y no hemos salido negativos. Realmente yo agradezco mucho a Dios. Dios nos bendice a todos, en verdad. No tiene privilegios, pero a mí estoy muy emocionada porque estamos saliendo de la enfermedad. Las personas se están recuperando, gracias a Dios, bien. Pero tengo familia también que está sufriendo esto, ¿no? Y realmente a mí me da mucha fuerza para animar a otras personas, para decirle, no pierdas la fe, ánimo, o sea, animo. O sea, creo que
en una palabra podría decir es fuerza, mucha fuerza que nos da el Señor en este momento a cada uno de nosotros, ¿no? Para no desanimarnos y para seguir en la lucha haciendo frente, siempre para adelante, ¿no? Confiando plenamente en el Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos, en este momento tan difícil, pero con Él saldremos adelante. Y si no, pues Él sabrá lo que tiene que hacer y aquí estamos. Bendito sea Dios. Gracias, Mariela. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Nina. Hola, Gracias, Abigail. Un momentito, ¿me das? Le doy pase a Juan y él nos va a explicar cómo va a ser la siguiente parte, ¿ya? Bien. Listo, Juan. Sí, hemos tenido tres momentos, sí, mira, hemos tenido tres momentos de compartir. La primera parte, la confianza de que Jesús nos puede acoger ante cualquier dificultad que podamos tener. La segunda parte es qué actitudes Jesús emplea para que nos pueda sanar de lo que nos aqueja. Y la última parte es cómo reaccionamos nosotros ante ello, de qué manera nosotros, ¿no?, damos un agradecimiento a lo que recibimos, ¿no? Entonces ahora lo que sigue a continuación es de que vamos a abrir el plenario para que voluntariamente cualquiera de nosotros podamos participar y podamos expresar un poquito cualquiera de los tres momentos, qué es lo que sentimos, qué es lo que hemos experimentado. Entonces, damos la palabra, en este momento nos pidió la palabra Abigail, creo. ¿Quién nos pidió la palabra? Podemos... Leslie. Gracias. Leslie. Ya. Okay. Adelante. Adelante. Gracias. Yo quería también, digamos, compartir mi experiencia de sentir la presencia de Jesús en los días en que Leslie estuvo muy delicado. Ha sido 2 semanas muy intensas, pero en donde sentí la presencia de Jesús, de la Virgen María, que nos ha ido ayudando día a día a lograr el tratamiento, la operación, a que pueda encontrar una cama por emergencia y que pueda ser operado, y su proceso de recuperación también, que ha sido paulatinamente, poco a poco, ¿no? Recién esta semana es que ya se ha sentido mejor y ha podido poder salir, ¿no? Hacer unas diligencias, pero semanas atrás han sido semanas muy intensas, pero donde he sentido la presencia de Jesús, de la Virgen de Dios, que nos ha ayudado bastante. Eso quería compartir. Buenas noches, hermanos. Adelante, Karina. Bueno, yo quisiera compartirles que a raíz de esta situación, ¿no? Mi padre y mi hermano cayeron enfermos, ¿no? Le estuvo con el COVID, ¿no? Les dio. Y la experiencia, después de tantos momentos difíciles que pasamos, siempre mi madre y yo nos aferramos mucho al Señor. Y fue después de todo lo que pasaron, me quedo con algo tan bonito, porque antes mi padre y mi hermano nunca querían ni siquiera ir a misa, siempre queríamos compartir con ellos, pero nunca querían, ¿no? Entonces, a raíz de eso, mi hermano sabía que estábamos orando, siempre le transmitíamos eso, ¿no? Tenía mucho miedo y yo le decía que le pido a Dios, ¿no? Y después de todo lo que él pasó, él me dijo, hermana, Dios me hizo el milagro. Y a partir de ahí, él tiene otra manera de ver la vida, como ahora siempre dice, pues hermana, buenos días de Dios, que Dios te bendiga, o sea, de lo que antes, o sea, es de verdad una experiencia, un testimonio hermoso, que como el Señor ha tocado, mi hermano ha cambiado mucho en muchas cosas, ¿no? Y a raíz de toda esa situación difícil, él se ha ido restableciendo, y hasta el día de hoy él pues aprendió a leer la Biblia, escuchar, ir a misa, hacer rosario en casa, y eso, hermano. Igual mi papá, que no se han acercado a Dios a través de, ¿no? De repente de una experiencia dolorosa, pero Dios es tan grande, siempre escucha nuestras oraciones, que siempre le pedía yo con mucha
con mucho amor por mi familia, que pueda, ¿no?, experimentar eso, el amor de Dios. Eso quería. Gracias, Karina. Una más para terminar. ¿Se puede compartir el número 9? Ya. Sí, quería tomar la palabra porque la hermana Lazo me dijo que tenía que hablar algo del grupito. Bien, el primer punto más que nada casi encierra lo que hemos hablado durante las dos reuniones que hemos tenido. Y bueno, es más que nada la confianza. La confianza y el agradecimiento. ¿Por qué confianza y agradecimiento? Porque si no hubiera la confianza en Dios, nos hubiéramos encerrado en otras actividades y no en la oración. Además, hemos visto los resultados del poder de la oración. En el caso nuestro, muchos han superado esta enfermedad y han agradecido al Señor. Claro que no todos, tenemos bajas también en nuestros grupos, pero la mayoría al menos ha superado porque tiene confianza en Dios. Y esa confianza se la traslada a todo el grupo que permanentemente está haciendo cadenas de oración. Es más, en nuestro grupo, una de nuestras hermanas, si no me equivoco, Alicia, ha superado también esta enfermedad. Y ella dice, pues textualmente, que gracias a la oración de todo el grupo, no a las cadenas, y a la confianza que ella ha depositado. Sabe que el Señor está con ella. Y sabe también que el Señor está presente en nuestras oraciones. Gracias. Bien, ahora vamos a continuar con este momento y con una canción que todos conocemos, que se llama Libertador de Nazaret. Estamos ahí todos estamos en las fotos, ¿no? Todos estamos ahí presentes, ¿no? Clamando a Dios por nuestro país, ¿no? Por el mundo, por estas situaciones de enfermedad que estamos viviendo. Entonces vamos a escuchar la canción y si podemos la cantamos, ¿no? No me deja. Libertador de Nazaret, ven junto a mí, libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? Yo sé que eres camino, que eres la vida y la verdad. Yo sé que el que te sigue sabe a dónde va. Quiero vivir tu vida, seguir tus huellas, tener tu luz. Quiero beber tu cáliz, quiero llevar tu cruz. Libertador de Nazaret, ven junto a mí, libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? Quiero encender mi fuego, alumbrar mi vida y seguirte a ti. Quiero escucharte siempre, quiero luchar por ti. Busco un mensaje nuevo, te necesito, libertador. No puedo estar sin rumbo, no puedo estar sin Dios. Libertador de Nazaret, ven junto a mí, libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? Sí, bueno, amigas y amigas, primeramente darle gracias por su participación. Y como bien nos dijo el hermano que hace un momento participó, la situación sigue siendo de mucho riesgo.
aquí en Lima han vuelto a pasar a riesgo extremo y tenemos que cuidarnos. Ahora ya no se va a usar una mascarilla, sino 2 mascarillas porque la situación está bien complicada. Entonces les invito a que todos nosotros nos protejamos y podamos también proteger a los demás. La idea no es que solamente nos cuidemos nosotros. Si usamos las 2 mascarillas es para no transmitir a la persona. Es realmente tener confianza en el Señor, pero también a la vez cuidarnos unos a otros de lo que pueda pasar. A seguir cuidándonos y los invitamos a que el próximo jueves vuelvan a conectarse y seguir participando sobre el Evangelio de Marcos. Muchas gracias. Bienvenidos, buenas noches. Yo te alucino bajando de una nube en lo alto del cielo, con tu guitarra en la mano y el saludo hippie entre tus dedos.